Al Contralor de prohibir reuniones. Muy buenos días, Paraguay. Buenos días, Ñandutí Noticias. Al aire en este momento. Ya pasaron 2 minutos de las 5 de la mañana y arrancamos entonces aquí este viernes, ya para ponerle onda a las noticias de la mañana. Aquí. Así entonces arrancamos con todo esta edición de Ñandutí Noticias, por supuesto, saludando a todos los que están del otro lado, ahora en la señal de 1020 AM que nos están escuchando. Esa es la onda de hoy. Vamos a ponerle mucha onda a este inicio del fin de semana, por supuesto. También canal 17 de Tigo, eso es lo que estamos esperando. Canal 23 de Personal Flow. Y por supuesto, saludamos a todos los que hacen posible que estemos aquí al aire. Desde las cámaras, desde la consola para atrás, esas sonrisas que están brillando del otro lado con los compañeros, ahora bien temprano en la mañana, y por supuesto nos ilumina con su belleza, con su sonrisa, la chaqueña Jessica Martínez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días compañeros, a toda la audiencia. El último día del mes de febrero llegamos. El más esperado. El más esperado. El mes más corto pero más largo, sí. Pasó. Y eso estaba diciendo, Sí. Financieramente tal vez fue muy lento, pero Sí. realmente los días pasaron muy rápido. Sí, voló el mes. En el bolsillo sí se sintió un poquitito, pero por lo menos los días volaron y prácticamente terminó el segundo mes de prueba. Sí. Ahora así mismo. sí vamos a hacer bien las cosas. Ahora vamos a vamos a volver a la empezar, sí. dieta, la actividad física, todo, porque ahora sí ya estamos. Encima estamos más o menos cerca ya del otoño. Falta poco, ya estamos A unos acercándonos meses justamente ya con todas las actividades al aire, retomando el tema de las clases, los alumnos. Cierto. No sé si los ¿Qué políticos tal con están trabajando. los útiles escolares este Uf, mes? Por Dios. ¿Se sintió? Se sintió eso, se sintió un montón de cosas. El inicio de clases vino con todo, realmente fue una garateada, jefe. Pero bueno, ya estamos aquí nosotros a ponerle O sea, onda. con razón, entonces la chipa nunca llegó a. No, por supuesto. Estamos esperando que llegue con Jessica Martínez. Ah, bueno, y para mí cada vez más probable eso. Ah, perfecto. Entonces vamos a esperar eso. Sobre 4 minutos estamos observando cómo ya hay movimiento en la zona de la salida del puente Héroes del Chaco, la entrada, también se puede decir, a lo que es la costanera. Vemos muchos vehículos, inclusive vehículos parados, y vemos también recolectores, por ejemplo. Ahí hay Sí. uno que está con las bolsas. Hace rato nos llamaba la atención un poquito cómo un hombre iba caminando entre las columnas de alta tensión, por ejemplo. Y hay gente que vive, por ejemplo, debajo de esas columnas. Y Así mismo, tan tenés raro. razón. Mucha gente que ya va. Mira, este por lo visto va a ser un viernes cargado para que la gente tenga en cuenta. Como siempre digo, amigo es el que avisa. Entonces, en ese sentido, para que tengan en cuenta los que tienen que llegar a un horario específico a cualquier lugar de trabajo, así está la cosa y hoy va a estar pesado. Se puede notar ya. David, si podés, por favor, podemos ver otras de las arterias para el acceso a la ciudad de Asunción.
Otro de los lugares aquí es Madden Lynch, por ejemplo, en donde, mira, se está cargando. Ujú. Sobre 5 minutos de las 5 de la mañana ya se va cargando. Inclusive hay gente que está esperando para poder pasar la calle en el medio de tanto vehículo que hay. No puede pasar, por ejemplo, el señor en este momento que está tratando de ir al lado que va hacia el Ciudad de Ayala, por lo que podemos notar. Y sí, mucho movimiento de vehículos, camiones y también de transporte público. También en esa zona, si es que podemos pasar a otro lugar, mi querido Davicho, vamos ahora a Mariscal Estigarribia y Ciencias Veterinarias, en donde de ambos lados el semáforo ya está cargado, Jessy. Sí, ya a estas horas bastante el movimiento. Bueno, es viernes, la gente Sí, ya empieza a sacar nuevamente sus vehículos para ir a su lugar de trabajo. Encima, hoy ya se viene el cobro, entonces viene bien ya también esa situación. Y la temperatura cae agradable, digámosle, porque tenemos ahora mismo 26 grados y la térmica 27. Anoche no hubo lluvias, ¿verdad? no, durante la Yo me dormí muy jornada del temprano. día hubo esos pequeños chaparrones que Sí. por fin fueron así chaparrones porque era una pequeña garúa, como lo Y como decíamos. esta madrugada también de venía, por lo menos yo. Alguito así Sí. muy pequeño que era lo esperado, pero no fue esa probabilidad de lluvia un poco más intensa. Ayer hubo aviso para Asunción, para Central y otros departamentos. Sí, correcto. Y vamos a ver si esto Pero no se llegó da nada. en el fin de semana, porque aparentemente desde hoy ya vamos a empezar a subir nuevamente la temperatura. Sí, es Así como así. están las cosas entonces, así pinta la situación en esto que es justamente que estamos viendo ahora. Ahora llegamos a aviadores del Chaco, justamente, en donde también podemos ver cómo esto ya se va cargando de ambos lados, tanto del lado que va a Luque como del que viene de Luque. Entonces, saliendo ya de la zona del superviaducto, hay mucho movimiento de vehículos en esa zona, lo que es el centro corporativo, el nuevo centro Mm. corporativo entonces de Asunción, en donde también vemos un importante movimiento de vehículos. Por favor, si podemos un poco más de recorrido antes de arrancar con por lo que son las tapas, mi querido David. Entonces, en esto que es el aviso que estamos dando a los amigos que están del otro lado, para que ya tengan en cuenta cómo está la cosa en distintos lugares, como esto donde es el inicio de la costanera, cerca del puente del Chaco, donde hay muchísimos vehículos que ya van enfilando rumbo a Asunción, al microcentro. Entonces, va a estar cargada definitivamente esta jornada. Por lo Y visto que hay que salir con tiempo. es así, y reiteramos una vez más la temperatura acá de que hoy no va a hacer tanto calor porque vamos a tener máximas que estarían muy cercanas a los 35 grados, o sea, se aguanta bastante, va a ser un día caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, y se esperan nuevamente chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Y prácticamente el fin de semana se va a mantener de esa forma porque el sábado cae. El sábado nuevamente vamos a tener un día caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del norte y una vez más se esperan chaparrones. Vamos a tener máximas de 37 grados ya para el día de mañana. Vamos a tener justamente una máxima bastante alta, mientras que el domingo 2 la mínima será de 26 y la máxima de 38, o 38. sea que fácilmente la sensación térmica por encima de los 40 porque avisa ya muy caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado, nublado, vientos del norte para la jornada del domingo 2 de marzo. Y el lunes cae nuevamente, bueno, feriado para la gente que va a estar en su casita, va a tener que refugiarse bajo el aire porque vamos a tener mucho calor. Va a ser un día muy caluroso, con una mínima de 26 y una máxima de 39 grados. Lo mismo va a pasar el martes, que va a estar muy parecido a ese lunes nuevamente. 26 y 39 son el pico de temperatura para Sí. abajo y para arriba. Muy caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, viento caliente también Ujú. entonces en estas dos jornadas. Por lo que vamos a tener un arranque de semana bien por el tema del feriado, pero pesado con el tema del clima, para que tengamos en cuenta de la temperatura, para que puedan prever entonces. Y como siempre solemos decir, tomen agua, hidrátense, es muy importante en estas temperaturas tan altas que estamos teniendo, porque es lo que necesita el cuerpo. Entonces, para que tengan en cuenta, se recomienda de 3 a 4 litros de agua por día en adultos, para que Cuesta tengan en cuenta. cumplir, pero hay que Cuesta hacerlo. muchísimo. Perfecto, 9 minutos de las 5 de la mañana, arrancamos el recorrido de las tapas con lo que es nuestra casa www.nanduti.com.py. Dice, Emiliano Rolón Fernández habló en Ñandutí. Fiscal General del Estado defiende causa abierta contra legal.
El fiscal general Emiliano Rolón Fernández dijo a Ñandutí que la investigación contra el juez Osmar Legal determinará si incurrió en irregularidades con los chats de Lalo Gómez. No tiene un tipo legal en su contra. Habrá causa penal cuando la investigación arroje evidencias positivas o negativas. Designamos gente confiable y objetiva para analizar, afirmó. Exfiscal con fallo internacional a su favor. Alejandro Nissen sobre el GEN. Operan como el EPP pero vestidos de traje. Alejandro Nissen, exfiscal que investigó casos de corrupción y fue destituido en 2003, dijo a Ñandutí que un grupo de delincuentes usó al jurado de enjuiciamiento de magistrados para someterlo a un proceso injusto. No teníamos un centavo porque yo no renuncié y no podía trabajar en la profesión. Le dije a mi señora para aguantar hasta el último momento, relató con lágrimas en los ojos. En 2019, la Corte falló a su favor, volví a vivir, fue lo que mencionó. Correcto, esto entonces con respecto al recorrido. Y voy a llegar a ABC, pero les voy comentando. Gran trabajo nuevamente le harán jugada a los compañeros que están, Nico en este caso, que está en este momento en la zona del aeropuerto, porque el jugador Lescano Libertad, ya vamos a llegar a la parte de deportes con eso, pero información calentita, que en este momento ya está por viajar. Tenemos imágenes exclusivas que vamos a estar adelantando ya ahora. Estas son las cosas que ya se pueden ver ahora mismo en el aeropuerto. Ya se está encaminando rumbo a Brasil. Entonces, este jugador Libertad, nuevamente el Gumarelo, con una buena exportación de talento paraguayo. En la parte de deportes vamos a seguir ampliando con respecto a esto. Volvemos a nuestro recorrido ahora con ABC Color. Cero vergüenza. Sirven a niños caldo incomible. Supuesto picadito de cerdo sin carne y pura grasa. Hambre cero. El promocionado plan estrella del gobierno cartista deja la sensación de que hay solo interés de lucro antes de dar un buen servicio. Frutas y verduras en mal estado en algunos lugares, pero el golpe más alevoso a la decencia ocurrió en la escuela de Mariano Roque Alonso. Allí la comida, calificada como solo apta para chanchos, fue servida a los alumnos desde baldes de pintura reciclados incluso, sin el menor cuidado. Proveedora Comepar S.A. emitió comunicado diciendo que no hubo quejas. Docentes revelaron llamadas de atención por hacer denuncias a la prensa. Esto se puede ver entonces con imágenes muy claras. Pero ¿será que así mismo fue, Gaby? Sí, Qué sí, porque pude ver impresionante. videos justamente de esa comida desde ese balde de pintura. Inhumano es. No, asqueroso. La foto mayor enseña cómo se sirvió lo que pretendía ser un almuerzo para niños en la Escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso. El ministro de Desarrollo Social hizo una verificación in situ. También hubo quejas en Luque y Asunción respecto a alimentos insuficientes o en pésimo estado y espacios dignos para comer. Entonces, parte de esta información que hay que hacer una revisión porque es un desastre. Y se tiene que denunciar, Sí. se tiene que amonestar. Gasoil no llegó y vence tercera prórroga para firma catarí con sospechoso privilegio en Petropar. Ahí entonces con respecto a esta información, pomposo acto presidencial en el Hospital Regional de Villarrica. Una unidad de terapia intensiva neonatal inaugurada hace 9 días por Santi fue desmantelada. Se puede leer en la página 18. Un Nepo Baby menos, hijo de Yaminal, renuncia al INE tras arrolladoras demostraciones de favoritismo. Ahí entre las informaciones, al final, empresa de un familiar de Nenecho lucrará gracias a la MUNI. Jefa de MITIC es la misma que le dio visto bueno a fallido Metrobús. Y también el ministro del Ministerio de Educación y Cultura cumplió sin dudar un pedido hecho por Lalo Gómez. Otra cuestión del tema de los chats. Entonces, en este recorrido de las tapas, vamos ahora a seguir con esto y llegamos a última hora que dice grave. Diputado acusa a ministros de operar para la narcopolítica. Citó al gobernador Acosta de ser parte del crimen organizado. Para el diputado Santiago Benítez, suplente de Lalo Gómez, apuntó a Alcaraz y a Alderete. Dijo que Lalo se benefició con operativo a ultranza. Legislador denunció que teme por su vida y señaló a Alexandre Gómez. Alderete deja en manos de abogados y gobernador minimiza la denuncia. Con apoyo de Estados Unidos, gobierno adquiere radar de largo alcance
para control de espacio aéreo. Y seguimos con esto en la parte deportiva y aprovecho, y esto normalmente no lo hacemos, ¿verdad? Para enviar un saludo a mi tío Eutimio, que ya está en su casa, le dio una operación al corazón y Pronta le agradecemos recuperación. por su acompañamiento tan temprano. Cerro Porteño cumple con goles y avanza a la fase 3 de la Copa Libertadores. En el global ganó 7-1 al Monagas. MITIC saltan anomalías en licitación para data center. El Papa sale del estado crítico y oran por su mejoría. Otra información en la última hora en este recorrido por las tapas. Vamos ahora a seguir con esto. Sobre 15 minutos de las 5 llegamos a La Nación. Paraguay compra modernos radares de Estados Unidos. El país busca recuperar soberanía de su espacio aéreo, dijo Peña. El presidente Santiago Peña anunció la adquisición de radares para el control del espacio aéreo nacional. Después de décadas de abandono, hoy el Paraguay vuelve a retomar la soberanía plena de su espacio aéreo, dijo el mandatario. Se trata de radares TPS-78 Northrop Grumman, adquiridos a través del programa de ventas militares extranjeras del gobierno de los Estados Unidos. La embajada norteamericana aplaudió la decisión del gobierno de adquirir estos equipos. CBI pone en la mira el millonario aporte de Gómez al abismo. Investigarán origen dudoso del dinero. No vamos a rehuir de la posibilidad de investigar esto, afirmó el senador Dionisio Amarilla, titular de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero, en relación con el aporte de más de $1 millón que recibió el abismo por parte de Lalo Gómez. En una conversación con el ex titular de la DINAC, Edgar Melgarejo, en marzo de 2021, Lalo Gómez admitió haber hecho el millonario aporte al movimiento Fuerza Republicana, liderado por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Modelo ANR habilita una residencia universitaria en Encarnación. Libertadores, Cerro le gana con una autoridad al Monagas y ya está en fase 3. Entonces, esto con respecto a la parte deportiva también. Y vamos al diario netamente judicial. Llegamos entonces a El Observador, que dice: oficiosidad es necesaria, afirma el nuevo presidente del jurado de enjuiciamiento. Postura del ministro de la Corte, César Garay Zucolillo. El ministro de la Corte, César Garay, fue electo ayer titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados y pidió a la ciudadanía que se acerque a nosotros, que nos haga saber las irregularidades, las injusticias que se puedan cometer en determinados casos, procesos, juicios donde hay intervención del sistema jurídico. Por otro lado, defendió la apertura de las investigaciones a jueces y fiscales con base a la atribución que tiene el jurado de enjuiciamiento de magistrados de actuar de oficio. Afirmó que la oficiosidad es necesaria institucionalmente, con límites y reglamentaciones muy precisas acerca de esa oficiosidad, declaró. La doctora Alicia Pucheta es viceprimera y Derlis Maidana vicesegundo. 6 votos fue un paso positivo. El vicepresidente segundo del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Derlis Maidana, refirió que la necesidad de contar con 6 votos para iniciar las investigaciones de oficio fue un paso positivo. Me parece que ese es un punto, la ley está bien, añadió este legislador. Correcto, y Mafia de los Pagarés, abogada, tenía 6 armarios exclusivos para sus expedientes en juzgado de paz. La abogada Zulia Ortiz García, cuyo estudio jurídico fue allanado el miércoles pasado y donde se encontraron 31 expedientes originales de juicio ejecutivo, tenía 6 armarios exclusivos en el juzgado de paz de Benjamín Acebal, hasta ayer a cargo del juez Roberto Ferreira. En los armarios se guardaban los expedientes de las empresas Vanessa y Asociados S.A. y la Asociación de Educadores Ovetenses, que conformarían el esquema criminal de la mafia de los pagarés y a las cuales representa la letrada. El fiscal Irán Suárez, quien allanó la sede judicial, refirió que además se encontró 196 expedientes que la citada abogada impulsa en forma particular. Eso entonces es lo que es El Observador en este recorrido por las distintas tapas. Vamos ahora a El Independiente, que dice: César Garay toma las riendas del jurado. Con el voto unánime del Pleno, César Garay Zucolillo fue electo como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, en reemplazo de la cuestionada Alicia Pucheta. Por primera vez, un ministro de la Corte presidirá dicho organismo. El GEM se ha convertido en una de las instituciones más desprestigiadas del país debido a la falta de integridad de sus miembros salpicados por la corrupción. Judiciales, Osmar Legal admite contacto con Lalo Gómez, pero niega influencia.
Esto entonces con respecto a la información, vamos ahora a la parte de IPS que dice pacientes oncológicos denuncian nuevamente falta de medicamentos e insumos básicos. ANDE impulsa tareas de refuerzo para la mejora de servicios en barrios de Encarnación. Y por último, MOPC, trabajos de renovación de la avenida Mariscal López, registra un 24% de avance. Realmente poco para el tiempo que ya están trabajando. Entonces, esto con respecto a la información de MOPC en el observador. Entonces, seguimos en esto que es justamente Ñandutí Noticias en la primera edición. Ya estamos sobre 20 minutos de las Ujú. 5. ¿Nos vamos un ratito? Vamos a la pausa. Reiteramos la temperatura, 26 grados, 27 la térmica. Tendremos una mañana aparentemente inestable también en el transcurso del día porque tendríamos la probabilidad de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Vamos a una pausa y ya volvemos enseguida. ¿Qué pensás de la cumbre de poderes que se hizo y sobre esto que plantea el Contralor de prohibir reuniones de miembros del jurado con fiscales o referentes del Consejo también, Políticos, con con políticos. postulantes, con políticos? ¿Qué pensás de eso? Extraordinariamente innecesario. Y yo les voy a decir por qué. Y me llama la atención que el Contralor, que fue parte del sistema de administración de justicia, plantee una cosa como esa, por lo que yo considero sí que son buenas intenciones, es una forma de mostrarnos a la sociedad algo por lo menos queremos plantear. Pero ¿ustedes creen que este papel transmite lo que realmente ocurre? ¿Ustedes creen que si yo les dejo este papel a que ustedes van a sentir lo que realmente... Le voy a dar un ejemplo. Planteo un amparo constitucional porque mi vecina se está muriendo de una enfermedad y no tiene forma de ser asistida médicamente o de acceder a ciertos medicamentos. Y el magistrado le dice, la escucha, esta es la señora, sí, este es el caso número 150 que se presentó esta semana y bueno, un caso más. No es lo mismo que el abogado se vaya y le diga, doctor, esta señora está en estas condiciones, esta señora no le ayuda a un vecino, esta señora su familia la abandonó, esta señora está postrada. Es más, señor juez, te invito a la casa de mi vecina para que veas cómo está esta señora. Es muy diferente. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que va a ser o que está siendo sometida a proceso no pueda ir hasta quien le va a juzgar a través de su abogado o incluso en forma personal a transmitirle o a, como decimos nosotros los paraguayos, a contarle su verdad o contarle su realidad? El papel no va a transmitir nunca. Entonces, la palabra abogar luego justamente viene de esa interacción entre el que te va a juzgar y el que tiene el inconveniente. Entonces, es muy lindo como una declaración, parece extraordinario, se solucionó cualquier problema de tráfico de influencia o de corrupción desde el momento que yo, juez enjuiciado, no puedo más hablar con nadie del jurado de enjuiciamiento. En el orden del día del jurado de enjuiciamiento de magistrado figura hoy el posible enjuiciamiento del fiscal Denny Jun Park. Se enfrenta a una denuncia hecha por Néstor López, que es hermano de Edgar López, que integra el Consejo de la Magistratura, que aunque no sea en la misma institución, doctor, usted sabe que tiene una fuerte influencia en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Te preocupa esta denuncia, doctor? Claro que sí. Todo lo que sea un menoscabo, un ataque a personas que tenemos la garantía de solvencia y creemos en su integridad, siempre va a tener el acompañamiento de la Fiscalía. Nosotros nos preocupa, somos pocos y tenemos que ir moviéndonos en forma constante.
25 minutos de las 5 de la mañana, seguimos entonces con Ñandutí Noticias. En este desarrollo vamos con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que señaló que la investigación contra el juez Osmar Legal se produce a consecuencia de las publicaciones emitidas y que, según comentó, la Fiscalía tardó muchísimo en recibir. Esto se produce a consecuencia de las publicaciones emitidas y que nosotros tardamos muchísimo en recibir. Ustedes se han de acordar que casi en el mismo día, el 4 de febrero, nosotros abrimos una carpeta fiscal simplemente para formar un equipo de trabajo que en realidad es una investigación preliminar de aquellas publicaciones que se advirtieron en los medios y de los cuales nosotros no teníamos constancia, no teníamos ninguna copia. En los últimos días recién recibimos, y casi después de esto también se recibió una denuncia de supuestos ilícitos que el mismo equipo fiscal debe investigar en una investigación preliminar. La Fiscalía todavía no tiene ni en equipo de trabajo ni en Fiscalía General ninguna orientación en tipos legales, simplemente se abre la carpeta fiscal, investigación preliminar, reitero, para ver ambos aspectos. El mismo equipo fiscal, creo que es una garantía que el mismo equipo fiscal sea la que dilucide el tema central. O sea, doctor, para entender nomás, ¿crees que es una garantía que el mismo equipo fiscal que investigue lo que denuncia el juez fiscal legal también investigue el proceder del juez fiscal? Vamos a hablar claro. El juez legal no denunció nada, simplemente envió un informe. Es una información que recibimos y lo procesamos en el mismo día. Abrimos una carpeta fiscal con un equipo de trabajo que en su momento también se publicó. Comunicamos al jurado de enjuiciamiento porque se pidió una desafectación que no le corresponde hacer al Ministerio Público, y también se tomó otra tercera medida de hacer un sumario administrativo. Todas las cosas se hicieron. Y el juez Osmar Legal se pronunció sobre los chats con Lalo Gómez y aclaró el motivo en el cual escribió. Él habló del contexto y esto fue lo que dijo. En el contexto del operativo de búsqueda de los prófugos y a fin de coordinar dicha reunión de fecha 27 de enero de 2020 a instancias de la Policía Nacional, compartí mi contacto con el señor Gómez, expresó. Aclaró además que esta fue la única interacción y que en ningún momento dicha comunicación se extendió mucho y mucho menos influyó en sus decisiones como agente fiscal y menos aún en su carácter de magistrado. Entonces la información de este comunicado que era justamente la Corte Suprema de Justicia. Seguimos este recorrido y dice esta siguiente información: ella es una funcionaria que tiene actitudes y conductas que tiene que justificar. El sumario es una primera reacción. Cuando tengamos la conclusión, evidencias, también se podrá elevar a una serie penal, comentó el doctor Emiliano Rolón, fiscal general del Estado. La función que tenemos para averiguar los antecedentes. Ella es una funcionaria que tiene actitudes y conductas que justificar en todo lo que es su comportamiento institucional. Eso es un tema a lo mejor ínfimo, pero es una primera reacción. Cuando tengamos una conclusión y tengamos una precisión conceptual, evidencias precisamos, entonces también se podría derivar a una sede penal. Sí, Jessica Báez estuvo efectivamente ese día el allanamiento donde llegan a la casa de Eulalio Lalo Gómez y Alexandre Gómez. En este momento no tengo yo la información precisa. Eso es lo que, si ser asertiva esa respuesta, probablemente se tenga que abrir una investigación preliminar fiscal también, aparte del sumario administrativo. Y el fiscal general del Estado se refirió al juicio impulsado contra el fiscal Denis Yumpac ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. En el orden del día del jurado de enjuiciamiento de magistrados figura hoy el posible enjuiciamiento del fiscal Denis Yumpac. Se enfrenta a una denuncia hecha por Néstor López, que es hermano de Edgar López, que integra el Consejo de la Magistratura, que aunque no sea en la misma institución, doctor, usted sabe que tiene una fuerte influencia en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Te preocupa esta denuncia, doctor? Claro que sí. Todo lo que sea un menoscabo, un ataque a personas que tenemos la garantía de solvencia y creemos en su integridad, siempre va a tener el acompañamiento de la Fiscalía. Nosotros nos preocupa
somos pocos y tenemos que ir moviéndonos en forma constante. La lucha contra el crimen organizado, la lucha con el narcotráfico, hablamos de gente poderosa y evidentemente las actuaciones de ciertas personas generan crispación en el ambiente y esto es difícil cuando no hay una suerte de seguimiento y acompañamiento. Yo por eso celebro que ustedes también se preocupen por el juez legal y también se preocupen por los fiscales, porque esa es la forma de construir república, de hacer fuerte la institucionalidad, que es lo que... Y Arturo Dani, el presidente del Colegio de Abogados, señaló que desde el gremio ven con mucha preocupación el sistema judicial. Es la situación jurídica en nuestro país. Desde el gremio de abogados del colegio, ¿cómo miran ustedes, cómo ven, qué es lo que les preocupa y cómo se puede tener una mejor justicia en el país? Bueno, la pregunta es complicada en el sentido de que el Colegio de Abogados del Paraguay no va a solucionar todos los problemas jurídicos del país, ¿verdad? Obviamente. Pero como somos abogados y somos operadores del sistema de justicia, vemos con muchísima preocupación, a lo mejor con una preocupación mayor que todo el resto de la ciudadanía, porque también nos afecta en forma directa y personal en lo que es nuestro sustento diario, ¿verdad? El ejercicio de la profesión de abogado, de todos aquellos abogados que hacemos y que no hacen tribunales, porque hay muchísimos abogados que no ejercen la profesión, pero sin concurrir a tribunales, ¿verdad? Pero como vemos que hay, no digo un quiebre del sistema de administración de justicia, pero vemos elementos que preocupan profundamente de cómo se maneja el sistema de administración de justicia. Obviamente nos alerta, asusta, nos preocupa, y fue por eso que analizaba un poco las cuestiones y tomándonos algún tiempo para ver cómo venían los sucesos, el Colegio de Abogados del Paraguay emite un comunicado reclamando algunas circunstancias y le guste o no le guste a mucha gente, porque mucha gente no le gusta, creemos que la única solución verdadera, que no es un parche, que no va a ser una prueba, es una reforma constitucional de todo el capítulo del Poder Judicial. El Poder Judicial, con esta Constitución Nacional, que puede ser muy buena, muy linda, tiene muchísimas deficiencias. Y el presidente del Colegio de Abogados calificó de complicado para los profesionales del derecho al juez Osmar Legal. Osmar Legal es un juez complicado para nosotros los abogados. Y le digo acá y voy a decir donde sea y le voy a decir también de frente. A mí no me cayó nada bien cuando fue entrevistado y dijo los abogados se tienen que ir acostumbrando a las sanciones o algo así. Desde ese día yo ya tengo un problema con Osmar Legal, pues yo soy abogado litigante. ¿Él dijo cuando asumió el cargo o en este caso? Creo que fue días antes, días después de aquella histórica sanción a Oscar Tuma, venía con esa... Claro, cuando Oscar Tuma hace un comentario o una crítica en alguna red social o hipotéticamente se le sanciona o se la persigue por aquel comentario. Y yo creo que el doctor Luis Piñanes no dijo que para él todo está bien ni está mal. Él lo que dijo, creo que esta evidencia nos va a servir y creo que no se perdió la cadena de custodia, algo así. Correcto. El fiscal general del Estado fue un poco más allá. Uh-huh. Y él sí prácticamente dijo que violó la cadena de custodia. Que se inmiscuyó en algo que no le era de su competencia. Entonces que contaminó la evidencia. Uh-huh. Y el problema es que esa evidencia ya tuvo consecuencias políticas y se pretende que tenga alguna incidencia o consecuencia positiva o negativa dentro de 3 o 4. Más allá de la parte económica, lo fundamental era no permitir que manchen mi honor, comentó el ex fiscal Alejandro Nissen. Eso yo siempre les digo y dije eso porque hubo un reconocimiento público de una de las sanciones que recibió Paraguay fue precisamente el borrado de todos los antecedentes negativos que existían. Pues cuando te echan, Carlos, se van los oficios a todas las instituciones públicas diciendo removido por mal desempeño de funciones. Y a mí, ¿quién me enviaba? ¿Quién era el responsable de este? El criminal de González Daer.
¿Cómo yo voy a dejar así mi buen nombre y reputación cuando un criminal, después se probó y todo, condenado y todo, ¿verdad? Me va a manchar así. Entonces, más allá de la parte económica, lo fundamental era el borrado, o sea, que no exista eso antecedente. O sea, vos buscaste el honor sobre todas las cosas, doctor. Sobre todo, ¿entendés? No iba a permitir, no iba a dejar así eso. Y bueno, por suerte, hay esta institución, digamos, internacional, esta comisión, bueno, vos estás procesado, te echan, ¿verdad? Entonces tenés que recurrir el fallo del jurado en juicio de magistrado, que fue también, digamos, una objeción, fue una crítica que hizo la Corte Interamericana de que no puede ser que no haya otra instancia que vos puedas litigar. Es decir, jurado de enjuiciamiento te echa o tenés que presentar tu acción de inconstitucionalidad y es la Corte la que decide. En este caso, la Corte confirmó la sentencia del jurado de enjuiciamiento y ahí entonces sí acudís a tener 6 meses para hacer tu denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington. La comisión es la antesala de lo que pasa a la corte. Es una especie de fiscalía, ¿verdad? Filtro. Y hay un ping-pong ahí, papeles van, papeles vienen. Eso tardó 18 años. Y el senador José Oviedo anunció que la propuesta ya está lista y será discutida con magistrados, juristas y autoridades de diversas instituciones en una reunión que tiene formato de mesa de trabajo y se lleva a cabo en estos momentos. La terminamos, pero vamos a debatir con los magistrados, los juristas, van a venir, hay muchos invitados, de acuerdo a lo que surja de esta reunión que va a tener formato de mesa de trabajo, porque vamos a recibir críticas, pero ya le vamos a pedir propuestas de soluciones también. Vamos a pulir un poco el proyecto y ya lo vamos a presentar. Lo que queremos es modificar la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados para buscar pluralidad en la conformación del GEM y también tener un mecanismo de control sobre la gestión de los miembros del GEM. ¿A quiénes invitaron para que hagan el análisis sobre esta modificación que está presentando? Bueno, instituciones, al GEM mismo, a juristas reconocidos, de hecho que ya están aquí en la sala y ya en minutos arrancamos. Ahora, su propuesta, la original, ¿usted sigue sosteniendo que debe aprobarse esto más adelante así como está o está abierto a las modificaciones que se puedan plantear? Yo ya quería presentarlo, pero a recomendación de mis colegas senadores de la oposición, hacemos esta audiencia pública para escuchar un poco a los juristas porque dicen que hay ciertas inconstitucionalidades. Vamos a corregir eso y de acuerdo a lo que surge aquí vamos a presentar el proyecto modificado. Este proyecto se podría también ampliar solicitando la modificación del Código Electoral, teniendo en cuenta que usted plantea que los ministros de la Corte también sean electos. Está como para modificarse. Nosotros estamos abiertos a las modificaciones siempre y cuando haya cierto consenso mínimo sobre las modificaciones. ¿Cuándo cree que van a estar en condiciones ya de presentar? Ya inmediatamente, hoy o mañana, lunes como máximo. Tenemos que actuar ya porque es una situación de emergencia ante la que estamos. Están bien las palabras, los repudios, pero y las acciones, tenemos que tomar acciones concretas. ¿Creen que implícitamente hay una protección para no cambiar? Este proyecto afecta intereses. No sé cómo vamos a hacer para hacer aprobar este proyecto, afecta intereses, pero algo tenemos que hacer ante esta situación. ¿Qué dicen los juristas, constitucionalistas? Y eso vamos a escuchar ahora, porque ahora va a empezar la audiencia, vamos a ver qué dicen ellos. Proyecto de modificación del sistema de elección y mayor control del GEM no es la solución a criterio del abogado Manuel Riera. La corrupción ha inficionado a los estamentos donde estamos todos incluidos. O sea, estamos hablando de la corrupción considerada como una cuestión transversal, no propia del estamento político nomás, sino que tendríamos que estar incluidos tanto abogados como jueces, como fiscales, como defensores, como miembros del jurado. Y en mi opinión, cualquier tipo de reforma que tiene que hacerse necesita sí o sí 3 pilares fundamentales. Tenés que hacer una limitación del poder público en temas de juzgadores, o sea, quién va a juzgar no importa dónde provenga. 2, tenés que hacer un esquema de garantías para el que va a ser juzgado, o sea un operador el que sea, tiene que tener garantías de que todo el proceso de enjuiciamiento se va a hacer conforme a la ley, porque tenés que tener la posibilidad de sacar los corruptos, pero tenés que tener la posibilidad de proteger los honestos. O sea, la red tiene que dejar en cuidado a los jueces honestos, los fiscales honestos, y en mi opinión hay que tratar de objetivar las causas. Nosotros tenemos que reducir al mínimo la discrecionalidad de los sistemas de enjuiciamientos actuales
sacarle arbitrariedad y arbitrio a todos los inicios, sacar el inicio de oficio que hoy está tan vigente y tratar de hacer uso de los casos de éxito que Paraguay conoce. Ejemplo, Banco Central del Paraguay, ejemplo, Ministerio de Hacienda, ejemplo, los linches. Hay lugares donde los acuerdos políticos dijeron hasta acá, no podemos seguir con la crisis económica, no podemos seguir con las quiebras de los bancos, no podemos seguir con la politización de los aspectos técnicos macroeconómicos. Este es uno de esos casos donde ese acuerdo es necesario. 40 minutos ya. Noticias. En el orden del día del jurado de enjuiciamiento de magistrados figura hoy el posible enjuiciamiento del fiscal Beni Jun Pak. Se enfrenta a una denuncia hecha por Néstor López, que es hermano de Edgar López, que integra el Consejo de la Magistratura, que aunque no sea en la misma institución, doctor, usted sabe que tiene una fuerte influencia en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Te preocupa esta denuncia, doctor? Claro que sí. Todo lo que sea un menoscabo, un ataque a personas que tenemos la garantía de solvencia y creemos en su integridad, siempre va a tener el acompañamiento de la Fiscalía. Nosotros nos preocupa, somos pocos y tenemos que ir moviéndonos en forma constante. La lucha contra el crimen organizado, la lucha con de gente poderosa y evidentemente las actuaciones de ciertas personas generan crispación en el ambiente y esto es difícil cuando no hay una suerte de seguimiento y acompañamiento. Yo por eso celebro que ustedes también se preocupen por el juez legal y también se preocupen por los fiscales, porque esa es la forma de construir república, de hacer fuerte la institucionalidad, que es lo que precisamos. Antes de ayer sí se internaron, anoche ella ya salió de terapia, estuve conversando con ella cuando ya tenía celular, ¿verdad? Aproximadamente hasta las 9:30 o 10 de la noche conversé con ella, ella ya estaba en sala, pero el marido aún no salía de terapia, o sea, ese es el conocimiento que yo tengo hasta anoche. Esta mañana todavía no pude conversar con la hija, así que no sé qué pasó a la madrugada, pero sí, esa es la información que tengo, ¿verdad? ¿Y a qué se debió la internación, abogada? Y se suministraron unas vitaminas que suelen suministrarse de vez en cuando y no se sabe si, porque creo que estaban tratando de determinar si era algo que comieron o era vitamina. Aparentemente era la vitamina que, o sea, era el denominador común, digamos, que ambos se suministraron y pudiera ser que esté contaminada la vitamina o los elementos que utilizaron para ponerle la vitamina, ¿verdad? La causa penal habrá cuando la investigación arroje evidencias positivas o negativas. Hoy tenemos una carpeta fiscal que de igual modo en que se investiga el universo de los chats, tiene el mismo equipo fiscal. Todavía no está investigado en forma exhaustiva, no tiene un tipo legal en su contra. Por ahí escuché que es prevaricato y eso no dice simplemente se va a averiguar mediante esa carpeta fiscal qué es lo que pasó en realidad. Nosotros trabajamos, acá hay un equipo por poner un parangón de relaciones exteriores que lo encabeza el fiscal Manuel Doldán, adjunto. Él tiene comunicación fluida, nosotros acompañamos la gestión las veces que haga falta. Hasta este momento, desde luego de la asunción de la fiscal Camargo, la nueva fiscal general, nosotros solamente una vez nos comunicamos en forma telemática. Existen dificultades, creamos un equipo conjunto de investigación,
que también tiene sus exigencias operativas. 6 grados la temperatura en este momento y vamos ahora con las noticias internacionales. Con 30.000 civiles encapuchados, Nicaragua presentó la policía voluntaria en un acto presidido por Ortega y Murillo. El régimen calificó a estos nuevos reclutas de guerrilleros de la paz. El líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, tomaron juramento este miércoles a 30.000 civiles encapuchados, quienes integran una nueva policía voluntaria creada bajo una reforma constitucional que consolida el control del poder en manos del matrimonio presidencial. El acto tuvo lugar en la Plaza de la Fe de la capital Managua y se realizó en medio de crecientes preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional sobre la naturaleza represiva de este nuevo cuerpo. Los nuevos policías voluntarios, vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, participaron en una ceremonia simbólica en la que se comprometieron a apoyar a las fuerzas de seguridad del país. Los civiles que ahora integran este cuerpo fueron reclutados por diversas provincias de Nicaragua y se suman a los ya más de 50.000 hombres y mujeres que componen el cuerpo auxiliar y de apoyo. Según la administración, esta fuerza está destinada a respaldar a la Policía Nacional en la preservación del orden y la seguridad, aunque la oposición la considera una herramienta para intensificar la represión política en el país. Esto entonces con respecto a lo que está pasando en Centroamérica, y vamos ahora también con la otra información a nivel internacional que habla sobre Trump, que dice que los aranceles a México y Canadá van a entrar en vigor el 4 de marzo y amenaza con duplicar aranceles a China. El presidente de los Estados Unidos se corrige a sí mismo y al tiempo anuncia un arancel adicional de 10% para los productos chinos. Esto con respecto entonces al mercado internacional. La pregunta a Donald Trump fue clara: ¿cuándo se empezaban a aplicar los aranceles a México y Canadá? La respuesta también, el 4 de abril. Sin embargo, entraba en contradicción con lo que acababa de afirmar, que no se detendrían los aranceles cuya entrada en vigor estaba prevista para el 4 de marzo. Su secretario de Comercio, Howard Lutnick, trató de terciar, pero no quiso corregir a su jefe. Al final, viendo que la había liado en la víspera, Trump, que había anunciado este jueves los aranceles que entrarán la semana que viene en vigencia. Los aranceles propuestos entrarán en vigencia el 4 de marzo y ya estarán vigentes tal como lo estaba previsto. Del mismo modo, a China se le aplicará un arancel adicional del 10% en esa fecha. La fecha del arancel recíproco del 2 de abril seguirá en pleno vigor y efecto. Gracias por su atención a este asunto. Que Dios bendiga Estados Unidos, había escrito entonces Donald Trump en su red social Truth. Y vamos ahora a otras noticias internacionales. Maduro reacciona a anuncio de Trump sobre Venezuela. A los fascistas les llegará la justicia. El presidente Nicolás Maduro criticó la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el acuerdo de transacción de petróleo. Contra Goliat. Porque corrió un audio de un dirigente donde se habla de pagar por arbitraje, el supuesto audio de Luis Vidal. Me preocupa, estoy interesado en que se aclare todo, señaló Ever Aquino, presidente de la Comisión de Árbitros. Antes que nada voy a ser irresponsable si es que hago ya una mención más profunda sobre esta situación del audio que saltó ayer, ¿verdad? No puedo yo adelantarme, de hecho hay un departamento exclusivo de eso, por eso es que yo dije que me pongo a disposición, pero más que eso, ahora mismo no podría ser, ¿verdad? Perfecto. Sí me preocupa,
Estoy recontra interesado de que se llegue a aclarar todo, pero hasta ahí. Y también esta mañana, bien temprano, ya en la madrugada, estuvo trabajando el equipo La Gran Jugada en la cobertura del viaje de Rubén Lescano, canterano de Libertad, justamente que ya está rumbo a Brasil para acoplarse al Fluminense. El delantero de 21 años hizo 3 goles y dio 4 asistencias en los 6 primeros partidos del Apertura 2025, que lidera justamente el equipo dirigido por Sergio Aquino. El atajante, que nació en el distrito de repatriación del departamento de Caguazú, es la última estrella que emerge de la huerta, tras Julio Enciso, Diego Gómez y Enzo González, por ejemplo. Entre los datos que ya había adelantado La Gran Jugada, manifestaban justamente los compañeros que en Brasil ya lo está esperando Pedro Aldave para la revisión médica y posterior firma del contrato. Ahora lo acompaña en el viaje, en este momento que está justamente en pleno vuelo, Jorge de los Ríos. También se confirmó que